Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Por favor, enciendan las cámaras para comenzar tomando lista. Aquí tenemos 10º grado paralelo A. Hoy martes 20 de octubre y se nos acaba el año, jóvenes. En 2 meses ustedes ya salen de vacaciones de Navidad y fin de año. Ok, jóvenes, enciendan las cámaras. Adrián Mite, Axel Pilay, Ricardo Loza, enciendan sus cámaras. Tenemos que informar a los tutores si no las encienden. Entonces, por favor, enciendan sus cámaras. Alison Villasís, David Mora, Gabriel Alvarado, Saúl Cárdenas. Enciendan sus cámaras. Bien, jóvenes, voy a compartir el leccionario y les pido que pongan atención en sus nombres y respondan presente. Aquí está. Gabriel Alvarado. Presente. Cristel Alvarado. Presente. Adriana. Presente. Presente. Listo. Ser Alex. Saúl. Presente. Saúl. Faltado Saúl. ¿Qué le pasaría? Thais. Presente. Elkin. Presente. William. Presente. José Luis. Talía. Presente. Listo. ¿José Luis sí está o no? Sí, profesor. Presente. Ah, ya, ok. Luis. Presente. Luis Amir. Listo. Joel. Presente. Vanessa. Presente. Aida. Profe, Profe. que tengo problemas con la conexión, profe. Yo todo borroso, profe. ¿Quién? ¿Quién me está hablando? Se le escucha todo interrumpido, pero creo que es Saúl Cárdenas, ¿no? Profe Cárdenas. Me sale con el profe. Ah, ya, ok, listo. Ya, seguimos. Alanis Medrano. Adrián Mite. Presente, profe. Listo. Nicole Montserrat. Nicole. Presente. Listo. César Mora. César. César Mora faltado. Ayer también faltó. Manuel Está, Rodríguez. profe. ¿Cómo? Presente, profe. Núñez. Está. Por gusto le Ah, ya, perdón, aquí me equivoqué. Mora es el que faltó. Núñez sí está. O sí está Mora, porque ayer tampoco. Bueno, aquí veo, pero no dice nada ni escribe nada. David Mora. A ver, encienda su cámara, David Mora. Voy a retirarlo del salón, si no, de pronto es un hacker o alguien está en la clase sin ser de la clase. ¿O alguien sabe si David Mora tiene algún problema con el micrófono o la cámara? ¿Quién le puede preguntar? Si no, para retirarlo del aula. Pregunto, por favor. Ya, pregúntale Santiago y avísame inmediatamente, si no, para retirarlo del aula. Porque no responde, ni escribe, ni enciende la cámara, ni nada. A ver, seguimos. Doménica Pacheco. Presente. José Pérez. Presente. Santiago Pérez. Presente. Axel Pilay. Presente. Brittany Porter. Presente. Elkin Quijije. Presente. Listo. Abel Ramírez. Presente. Valentina Sánchez. Presente. Listo. Seguimos. Jordana Touris. Presente. Valentina Vega. Presente. Carlos Vergara. Presente. Romina Villa. Presente. Alison Villasís. Alison Presente. ya, David Yagual y Zuleika Zambrano. Presente. Presente. Ya. Profesor Manuel Orellana no lo nombró. ¿A quién? A Manuel Orellana. A ver, vamos a ver, de pronto le puse falta. No, sí tienes asistencia, listo.
El único que está con falta es Mora. A ver, vamos a ver si es. Mora no contesta. Santiago, ¿le llamaste o le escribiste? Le llamé, profe, le llamé. Eso está raro. Entonces el que está aquí no es Mora. Bueno, voy a esperar unos minutos más a ver si ya responde o enciende la cámara. Y si no, pues tocaría retirarlo. Listo, encienda su cámara. Sin avisarles voy a hacer captura de pantalla y voy a enviar a la tutora. Así que jóvenes, la guerra avisada no mata soldados, dice el refrán. Saúl, ¿qué está esperando? ¿Que le envíe la captura a la tutora? Arriaga, Hidalgo, Alvarado, Gabriel. Profe, Encienda su cámara, encienda. yo tengo problemas con la cámara. Cada vez que la prendo, se me pone el wifi porque el wifi de aquí es muy lento. Ya, debe arreglar ese problema, debe arreglarlo. Bueno, vamos a ver. Bueno, jóvenes, vamos a empezar con el primer tema de formación cristiana de este nuevo parcial y nuevo quimestre a la vez. Ok, aquí lo tenemos. Bien, les voy a compartir la pantalla para que usted pueda visualizar el contenido. Aquí tenemos. Este tema se llama la conversión y las exigencias de Jesús. Muy bien, todas sus participaciones, recuerde que usted gana puntos y en la actividad final que vamos a hacer es calificada. Así que por favor, si se acaban los 40 minutos de Zoom, todos tienen que volverse a conectar. No es solo que me conecto al inicio para que tome lista, porque algunos se quedan sin los puntos de esa actividad y ahí pierden bastante puntos. A ver, vamos a ver. Le voy a pedir a Alison Villasís. Lea por favor la destreza del tema de hoy. Ya, profe. Identificar el sentido de la conversión y de las exigencias morales predicadas por Jesús. Ajá, muy bien. Y aquí tenemos una imagen que dice conversión de San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, jóvenes, el tema de hoy queremos que tratar de entender cuál es el sentido de la conversión. ¿Sí? En primer lugar, ayúdenme buscando qué significará la palabra conversión. A ver, vamos, y que el primero levanta la mano, tiene su participación en clase de hoy de una vez. A ver, ¿quién averigua qué es conversión y levanta la mano primero? A ver, listo, Vanessa y Surieta, a ver, ya levantó la mano primero. A ver, Vanessa, ¿qué es conversión? Dice que es la transformación o cambio de una cosa entre otra distinta, de Bien, alguien o de algo, en cierta cosa que antes no era. correcto, muy bien. Simplemente, jóvenes, la conversión es la transformación de una cosa o de una persona también. Nosotros podemos convertirnos, claro que sí. Y hablando en términos religiosos, podemos convertirnos, es decir, si tenemos algún defecto, ese defecto lo podemos convertir en una virtud. Si estamos por caminos del mal, del pecado, podemos convertirnos hacia los caminos de la vida, hacia los caminos de la santidad y la salvación. Entonces, eso significa conversión. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué significará seguir a Cristo? Vamos a ver este pequeño video donde vamos a observar también algunas citas bíblicas para comprender un poquito más qué significa seguir a Cristo. Y listo, vamos a estar atentos porque después vamos a hacer algunas preguntas sobre el mismo video. Atención. Una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a
sus hermanos y a sus hermanas. Más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y venga conmigo. Seguirlo entonces implica recorrer su mismo camino imitando sus acciones. Él pasó por este mundo haciendo el bien, cometido que únicamente podrá ser logrado si somos capaces de hacerlo con constancia y no solo por momentos. Así pues, tomar la cruz significa afrontar con responsabilidad los problemas y decisiones que se presentan en nuestra vida, ya que cada acción, por muy pequeña, es significativa, y al hacerla correctamente y en la mejor disposición, estamos sirviendo a Dios en cada uno de nuestros hermanos. Muy bien, aquí termina este pequeño video y voy a pedir la participación. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Santiago Pérez. A ver, Santiago, ¿qué significa para usted esta cita bíblica? Sus discípulos les dijo: Dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y venga conmigo. ¿Qué significa para usted esta cita bíblica? Santiago Pérez a la 1. Santiago Pérez a las 2. Santiago Pérez, ya se durmió Santiago, yo creo. ¿Qué, está dormido Santiago? ¿Despierto? Ah, sí está despierto, ahorita se movió un poquito. Bueno, ya nos respondió Santiago, vamos a preguntarle a Doménica Pacheco. A ver, Doménica, ¿qué significa para usted esta cita bíblica? Su opinión personal. Miren que es una opinión, no les digo que me tienen que decir la opinión perfecta y que para lo cual tiene que estudiar no sé cuántos libros. No, no, solo su reflexión, su opinión. ¿Qué significará esto? ¿Cuál será esa cruz de cada día con la que tenemos que cargar? Doménica Pacheco a la 1, Doménica Pacheco a las 2 y a las 3. Se fue Doménica Pacheco, se quedó dormida yo creo. A ver, Valentina Sánchez. A ver, Valentina, vamos con usted. ¿Qué significa para usted esta cita bíblica? Que si queremos seguir a Jesús hay que cargar nuestras penas porque Él nos va a librar de ese sufrimiento. Eso es todo, jóvenes. Miren, así de sencillo, una reflexión cortita y clarita, bien claro. Eso significa esta cita bíblica, jóvenes. Que el que se decide seguir a Cristo no quiere decir que ya nunca más va a tener problemas. Al contrario, más bien significa que el que se decide seguirle a Cristo tiene que cargar con esas penas, con esa cruz de cada día, que son los problemas, que son a veces las enfermedades, pero con la confianza de que Jesús nos va a ayudar y nos va a levantar y nos va a sacar adelante de todo eso. Muy bien, excelente, señorita Valentina Sánchez. Vamos a anotar de una vez. Muy bien, seguimos, atentos. Acá había otra cita, otra frase que me pareció importante. A ver, vamos a ver. Ok, ¿qué significará esto de aquí? Vamos a preguntarle. A ver, Carlos Vergara. A ver, Carlos. Así mismo.
de su reflexión personal, de su criterio personal, ¿qué significará esta frase, esta cita bíblica? Dice así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Duras son esas palabras, ¿verdad? Carlos Vergara a la 1. Vergara a las 2. Vergara, ¿está vivo, sí o no? ¿Mande? Ya se fue Vergara, ya. A ver, Abel Ramírez tiene la palabra, ya se perdió la oportunidad de Vergara. A ver, Abel Ramírez. A veces en la vida hay que hacer sacrificios también. Exacto. En esa palabra que dijo Abel se resume toda esta cita bíblica. Simplemente seguir a Cristo, para ser discípulo de Cristo, se requieren muchas veces hacer sacrificios. Claro que no todos son los mismos sacrificios. A unos de pronto Cristo les exige sacrificios un poquito más grandes y a otros a lo mejor un poquito menos, pero a todos nos va a pedir hacer uno que otro sacrificio. Sobre todo, jóvenes, cuando aquí dicen que renuncia a todos sus bienes, es radical esta llamada, esta cita bíblica, sobre todo para aquellos que quieren ser, por ejemplo, sacerdotes o quieren ser religiosas o misioneras. Si ustedes, por ejemplo, se fijan, en el colegio nosotros tenemos las hermanitas religiosas. Ellas, para ser discípulas y seguidoras de Cristo, tuvieron que cumplir al pie de la letra esta frase que acabamos de leer. Tuvieron que renunciar a todos sus bienes. Es decir, renunciar a tener cosas y dinero que sea propio de ellas, de su bolsillo. Y ellas decidieron renunciar a ese bien personal, individual, en favor de un bien común. ¿Sí? A ver, aquí Santiago dice, en mi caso la cruz sería, por ejemplo, los estudios. Claro, a veces los estudios se vuelven difíciles de llevar y pueden convertirse de pronto en una cruz. Pero usted, si es discípulo de Cristo, tiene que saber que con la ayuda de Jesucristo va a poder salir adelante. José Luis Erazo, listo. Ok, no hay problema. Listo, muy bien. Ok, vamos a continuar, jóvenes. Miren cuánto significado tienen estas citas bíblicas. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Bueno, esto ya hemos hablado qué significaría seguir a Cristo. Esto también, que cargue con su cruz de cada día y se venga conmigo. Muy bien. Ahora bien, jóvenes, como el tema de la clase de hoy pues hablaba bastante de lo que es seguimiento de Cristo y la conversión, yo quiero presentarles a ustedes al que a mi juicio muy personal y muy limitado quizá, pero este es mi juicio, mi criterio personal, es el apóstol más grande y más influyente de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento. Se trata nada más y nada menos que del apóstol Pablo, un hombre gigante de talla mundial, de un valor, de una fuerza, de un coraje, de una entrega inigualable, jóvenes, inigualable. Y la historia de este apóstol Pablo es espectacular y yo les invito a que ustedes lo puedan leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, ahí está la historia de San Pablo. ¿Sí? Yo se las voy a resumir brevemente. Bueno, resulta que el apóstol Pablo, antes de tomar el nombre de Pablo, se llamaba Saulo. Saulo, así se llamaba. Y él era de religión judía y él pertenecía al grupo judío de los fariseos. Es decir, pertenecía a uno de los grupos religiosos más radicales que tenía el judaísmo. ¿Sí? Entonces, cuando murió Cristo y los cristianos comenzaron a irse por todo el mundo predicando el evangelio y cada día más personas dejaban a veces incluso la religión judía y se convertían a la religión cristiana, a la religión católica. Y San Pablo, en ese tiempo se llamaba Saulo todavía, al ver eso, se llenó de coraje, se llenó de celo, se llenó de ira por defender su religión. ¿Saben por qué? Porque él decía, ¿cómo puede ser posible
que a pesar de que lo mataron y lo crucificaron a su líder, a Jesús, lo mataron y lo crucificaron, los cristianos cada día se multipliquen y la iglesia católica cristiana cada día se haga más grande. Incluso muchos de nuestros hermanos judíos dejan la religión judía y se van con ellos. Entonces San Pablo se llenó de celo, de coraje, de una furia increíble por defender su religión. ¿Cuál era la religión de San Pablo? La religión judía. Así que San Pablo tuvo la osadía de pedir permisos especiales a las autoridades para capturar a los cristianos y meterlos a la cárcel. Es decir, Saulo, jóvenes, era un perseguidor a muerte de los cristianos. Miren, jóvenes, qué increíble, ¿no? Cómo a veces las personas llevadas por el fanatismo, llevadas por la ira, pueden llegar a tantas cosas, ¿no? A propósito, no sé si ustedes supieron, la semana pasada, o el fin de semana me parece que fue, en Francia decapitaron a un docente, a un profesor. ¿Alguien escuchó esa noticia? ¿No? Les cuento rápidamente. Era un profesor de historia de un colegio y este profesor en sus clases de historia mostró una caricatura de Mahoma. Y ustedes van a decir, ¿y quién es Mahoma? Bueno, pues Mahoma es el fundador de los musulmanes, de la religión del Islam. Y hay ciertos grupos, no son todos, pero hay ciertos grupos de musulmanes que son ultra fanáticos, que se llaman también yihadistas. ¿Sí? Entonces, este profesor en su clase, para explicar algo, mostró una caricatura de Mahoma y resulta que en esa clase habían estudiantes musulmanes. Estos estudiantes le contaron a los papás que el profesor había mostrado una caricatura de Mahoma y enseguida estos padres de familia que eran yihadistas comenzaron a lanzarle amenazas de muerte al profesor por haber mostrado una caricatura de Mahoma, el fundador de esa religión. Y terrible suceso y desenlace, jóvenes, de esto, que en pleno centro, me parece que fue en París mismo, en pleno centro de París, a este profesor lo decapitaron. ¿Qué significa decapitar? Le cortaron la cabeza. Y mientras le cortaban la cabeza decían, Alá es grande o Mahoma es grande. Bueno, ¿por qué les cuento esto, jóvenes? Para que ustedes vean que el fanatismo, el volverse fanático por una religión, muchas veces puede volver ciegos a las personas. Y miren, San Pablo era un fanático de la religión judía antes de convertirse al cristianismo. Entonces, por eso San Pablo pidió permisos especiales para meter en la cárcel a todos los que eran cristianos. Así que un día dijo, voy a ir a Damasco, porque a mí me han dicho que en Damasco hay muchos cristianos, así que a todos los voy a agarrar y los voy a meter en la cárcel, porque no tienen que llevársenos a los seguidores de la religión judía que están dejando nuestra religión para volverse cristianos. Bueno, él estaba lleno de ese celo por su religión. Pero, oh sorpresa, jóvenes, y aquí viene lo espectacular de la historia de Saulo. Cuando estaba cerca de Damasco, iba montado en su caballo, haciendo el viaje, y de repente se le apareció una luz muy, pero muy brillante. Los caballos se asustaron y lo tiraron al piso a San Pablo. En ese tiempo se llamaba Saulo. Lo tiraron al piso y Saulo se quedó viendo la luz. E inmediatamente era tan poderosa esa luz que quedó ciego, no podía ver nada. Y solamente escuchaba una voz que desde esa luz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo estaba desconcertado porque no podía ver a nadie, pero sí escuchaba una voz que desde la luz le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, jóvenes, lo llevaron a una casa para que lo cuiden y para que le curen de la ceguera, y no se curaba. Pasó un día, 2 días y seguía ciego, San Pablo, imagínense. Pasó el 3er día, seguía ciego. Hasta que había en esa ciudad de Damasco un hombre muy sabio, un cristiano muy sabio llamado Ananías.
Y Dios se le revela en sueños a Ananías y le dice, Ananías, aquí en la ciudad está Saulo, tú tienes que ir y bautizarlo. Y a Ananías le entró miedo, porque dijo, pero Señor, ¿cómo me vas a pedir eso? Si Saulo es uno de los enemigos más poderosos de los cristianos, él si nos ve, nos mete a la cárcel, yo no puedo ir. Entonces Dios en ese sueño le dice, no tengas miedo. Yo lo he elegido a Saulo para ser un instrumento muy especial en mis manos. Entonces Ananías se arma de valor y va donde estaba San Pablo, todavía ciego, y le dice, Saulo, hermano. Y hasta eso, Saulo ya había recibido una revelación que un hombre, un anciano llamado Ananías, iba a llegar y que Saulo tenía que pedirle el bautismo. Entonces, Ananías llega y le dice, he venido porque Dios me ha mandado. Y Saulo le dice, te pido que me des el bautismo. Y en ese momento, Ananías lo bautiza a San Pablo, derramando agua en su cabeza, y le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese instante, jóvenes, se le cayeron de los ojos de Saulo una especie como de costras, una especie como de carachas, como escamas, que tenía Saulo en los ojos y no podía ver. Se le cayeron esas escamas y recuperó la vista. Y entonces, de ahí en adelante, Saulo dijo, de ahora en adelante ya no me llamaré Saulo, sino que me llamaré Pablo. De ahora en adelante, Pablo es mi nombre. Y así fue, jóvenes, como San Pablo, de ser un perseguidor a muerte de los cristianos, se convirtió en uno de los discípulos más fieles de Cristo. Y yo me atrevo a decir, quizá uno de los más valientes discípulos que ha tenido Cristo. Este hombre, jóvenes, llenos de la fuerza del Espíritu Santo después de su conversión, no le tenía miedo a nada, jóvenes, ni a morir ahogado, ni a la muerte misma, ni a la espada, ni a que lo maten, ni a que lo metan en la cárcel, absolutamente nada, jóvenes. De hecho, este apóstol fue tan pero tan grande que él predicó la palabra de Dios no solamente ahí en las tierras de Jesús, sino que él tuvo una visión más allá y él decidió hacer viajes por el mar para ir a otros continentes a predicar. Y es así como incluso, jóvenes, San Pablo llegó a predicar en la capital del Imperio Romano, es decir, en la mismísima Roma. ¿Sí? Entonces, imagínense las agallas que tenía San Pablo para ser un apóstol de Cristo. En uno de esos viajes, San Pablo incluso llegó a naufragar. ¿Qué significa naufragar? Naufragar significa que el barco va en alta mar, por una tormenta o algo, el barco se hunde y los marineros, la tripulación queda flotando en medio del océano. Claro que la mayoría se ahoga, se muere, ya no pueden nadar, etcétera, o los tiburones también muchas veces los despedazan, mueren, etcétera. Bueno, San Pablo sobrevivió un día y una noche agarrado a una madera flotando en el mar hasta que la misma corriente del agua lo fue llevando a una orilla, a una isla desconocida. Y cuando llegó a esa isla, lo encontraron unos aborígenes medio muerto, ahí tiritando de frío. Encendieron una fogata y ahí estaba San Pablo calentándose en esa fogata. Después del naufragio, miren el valor que tenía San Pablo. Entonces, para que no se apague la fogata, San Pablo decidió agarrar un pedazo de leña para ponerle a la fogata y seguir calentándose. Cuando en eso, que agarra el pedazo de leña y se le prende en el brazo una serpiente venenosa. La tribu de ese lugar, al mirar eso, dijo, este hombre tiene que ser un hombre maldito. Por eso, se salva del naufragio, llega a la isla y ahora lo pica la serpiente. No pasará mucho y se va a morir por el veneno de la culebra. Los aborígenes conocían muy bien esas culebras venenosas. Y ya pasó el tiempo, los minutos, pasó 1 hora, 2 horas, los aborígenes seguían esperando que San Pablo caiga muerto. Total, nada. Nunca cayó ni muerto ni nada. Y ahí los aborígenes se dieron cuenta que ese hombre no era ningún maldecido de Dios, sino al contrario, era un hombre santo y un apóstol lleno de Dios y llena de la fuerza del Espíritu Santo. Así era San Pablo, jóvenes, así era la vida de San Pablo.
Para vivir, ¿saben lo que él hacía? Él se dedicaba a trabajar las pieles, especialmente pieles de camellos, pieles de bueyes, y con las pieles fabricaban muchas cosas. Muchos objetos en la antigüedad se fabricaban con las pieles. Y bueno, San Pablo trabajaba las pieles para de ahí ganar algo y poder comer y sobrevivir. Él utilizaba lo justo y necesario para comer, y lo demás él lo utilizaba y lo gastaba para predicar el evangelio y viajar de un lado a otro anunciando la buena noticia de Jesucristo. De esas dimensiones era San Pablo, Pablo. ¿Sí? En otra ocasión, y con esto termina, hay muchas anécdotas de la vida de San Pablo, jóvenes, todo esto está en la Biblia. En otra ocasión, a San Pablo lo apedrearon. ¿Sabe lo que significa eso? Había una pena de muerte en esos pueblos donde vivía San Pablo, en que si una persona predicaba otra religión, lo mataban lapidándolo. Es decir, le tiraban piedras hasta A piedrazo. a piedrazos, como se dice. Ajá. Eso se llama lapidación. Y bueno, a San Pablo lo agarraron y lo lapidaron. ¿Sí? Lo dejaron ahí por muerto. Y ya San Pablo no se movía ni nada, dijeron ya está muerto, ya no tiene más piedra, ya está muerto. Y para asegurarse que se muera bien, si cabe la expresión, agarraron el cuerpo de San Pablo y lo tiraron por un barranco, para que de una vez se acabe de morir, por ahí se rompa la cabeza cayendo en las piedras, ahí lo tiraron. Jóvenes, increíble la historia. Sin embargo, después de que lo tiran en ese barranco, lo encontraron una pareja de cristianos, esposo y esposa, que estaban caminando en la base del barranco. Lo ven ahí el cadáver moribundo de San Pablo y se dan cuenta que todavía respiraba. Lo agarraron, lo llevaron a su casa, le curaron las heridas y San Pablo volvió a revivir. Y a pesar de eso, ¿usted cree que San Pablo tenía miedo? Y cuando le pasó eso, San Pablo dijo, uy, ya me dio miedo, ahora sí ya no voy a hablar de Cristo, ya tantas cosas que me han pasado. Al contrario, jóvenes, con más fuerza y con más valor, San Pablo seguía anunciando la palabra de Dios. Fíjense, jóvenes, el poder que tiene el Espíritu Santo y el poder de la conversión, porque San Pablo se convirtió de perseguidor de los cristianos, se convirtió en uno de los seguidores más fieles y en uno de los apóstoles más grandes y más valiosos de Jesucristo. A ver, ¿quién descubre en internet rapidito cómo murió San Pablo? A ver, puntos en participación en clase, al que levanta la mano primero, y quién me cuenta cómo murió San Pablo. A ver, Valentina, alzó la mano primero. Ya la tengo yo. Fue condenado a muerte según la tradición, como era ciudadano romano, fue decapitado con la espada. Así murió San Pablo, joven. Fue condenado a muerte y lo decapitaron, es decir, le cortaron la cabeza. Así murió. Si no, San Pablo hubiera seguido más años todavía predicando el evangelio. Pero en Roma finalmente lo decapitaron. Y hoy en día, en Roma existe una basílica gigantesca en honor de San Pablo. José Luis Erazo levantó la mano. ¿Tal vez descubrió algún otro dato de San Pablo? No, era sobre lo mismo. Ya, ok. Listo, joven. Entonces, miren qué impresionante es la vida de San Pablo. Y San Pablo no solo era que era un hombre valiente, también era un hombre muy, pero muy inteligente. San Pablo por lo menos le hablaba 3 idiomas: latín, griego y hebreo, como mínimo, si no arameo también. Era muy inteligente y por eso, jóvenes, es que prácticamente la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por San Pablo. Por eso le digo, es un apóstol de talla mundial. De los 27 libros del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo son 14. Ya, imagínense, la mitad prácticamente del Nuevo Testamento lo escribió San Pablo. Las cartas a los tesalonicenses, carta o epístola es lo mismo, ¿no? La carta a los tesalonicenses, filipenses, colosenses, corintios, gálatas, romanos, la carta a Filemón. Bueno, Filemón en este caso no es un pueblo, sino que es un amigo de San Pablo. Pero los gálatas eran un pueblo que vivían en Galicia.
Los romanos eran un pueblo que vivían en Roma. Los corintios también eran un pueblo que vivían en Corinto. Los tesalonicenses eran un pueblo que vivían ¿dónde? En Tesalónica y así. San Pablo escribió muchísimas cartas en el Nuevo Testamento. Bien, jóvenes, a ver, vamos a preguntarle a ver si estuvieron atentos. Vamos a ver si estuvieron atentos. Manuel Orellana. A ver, Manuel, gánese sus puntos. ¿Qué le ha parecido lo más interesante de la vida de San Pablo hasta el momento? O sea que estaba protegido, o sea, le murió una serpiente y no le hizo nada. Ajá, de hecho hay una frase en la Biblia que dice, aunque beban veneno, no les hará daño. Es decir, a los que son verdaderos creyentes y personas 100% entregadas a Dios, la Biblia promete eso. Es inexplicable esas situaciones, quizás son milagros de Dios que no los podemos explicar, pero se dan, suceden esos milagros. Y bueno, hay que recalcar pues esa valentía, como dijo Manuel, la protección de Dios que tenía, y sobre todo, jóvenes, saber que nosotros como cristianos, porque usted y yo somos cristianos, nosotros como cristianos estamos llamados a imitar a los apóstoles en muchas cosas. Obviamente quizá no lo vamos a poder hacer igual que ellos, ¿no? Pero nosotros sí podemos imitarlos en cosas donde sí nos es posible imitar a los apóstoles. Por ejemplo, en el amor a Dios, en hacer el bien a los más necesitados, en predicar el evangelio sin tener vergüenza de nada ni de nadie. ¿Por qué avergonzarnos de que somos cristianos? Pues no, sin ningún tipo de vergüenza o de recelo, manifestar y decir cuál es nuestra fe. ¿En qué más los podemos imitar a los apóstoles? En el hecho de que los apóstoles se convirtieron a Cristo, es decir, pasaron de ser personas comunes y corrientes, con debilidades, con pecados, a ser en grandes santos. Nos volvemos a unir, jóvenes, inmediatamente con el mismo link para una actividad que va a ser calificada, ¿sí? Por favor, todos tienen que volverse a unir. ¿Listo?